Hola. Bienvenidos a una cápsula más de conocimiento que el equipo Codivi Formación Continua ha preparado para ti. Recuerda suscribirte y unirte a nuestro canal www.youtube.com/@MarcoOrtizCodivi para seguir contando con tu preferencia. Bienvenidos a Codivi Serie Bioquímica Médica. La cadena de transporte de electrones es una serie de proteínas, complejos 1, 2, 3 y 4. Ubiquinona y citocromos en la membrana interna mitocondrial que procesan electrones de las moléculas NADPH2 y al oxígeno formando agua mediante gradiente de protones, iones hidrógeno, potencial electroquímico por quimiósmosis al espacio intermembranal. Acopladas las proteínas ATP sintasa producen ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico por fosforilación oxidativa. Sigue con nosotros. Conoceremos la cadena de transporte electrónico y la fosforilación oxidativa, que son los procesos que se llevan a cabo en la mitocondria y que tienen por finalidad producir, generar, a partir de moléculas intermediarias energéticas que se presentan, que ocurren en el interior mitocondrial, se forma ATP. Eso es lo que veremos el día de hoy. Y bien, la mitocondria, recuerden ustedes que es un importante organelo responsable, dentro de muchas otras cosas, algo importante tiene que ver con la formación de energía. ¿Cómo lleva a cabo este proceso? Bueno, pues hay que recordar que la mitocondria, doctoras, doctores, tiene importantes procesos e importantes funciones que se llevan a cabo a lo largo de las estructuras que ésta contiene. Vean, importantes estructuras, y cada una de ellas tiene funciones particulares. El día de hoy, doctores, así como ayer hablábamos de que es en la matriz mitocondrial, ¿sí?, estructuras o espacios que se generan dentro de las crestas mitocondriales, ahí en la matriz es donde se lleva a cabo el ciclo de Krebs, que es lo que hemos estado comentando. Pues el día de hoy veremos que estos procesos, fosforilación oxidativa y cadena de transporte electrónico, se llevan a cabo, son enzimas que se van a encontrar, son componentes estructurales que se van a encontrar dentro de los pliegues de las crestas mitocondriales. Es decir, es en las crestas, es en la membrana interna mitocondrial, en donde se va a llevar a cabo estos importantes procesos responsables, repito, de la recuperación, de la generación de energía y la producción de moléculas de ATP en las células, es decir, en las mitocondrias. Hasta ahorita, doctores, hemos revisado, por ejemplo, de manera importante, cómo la glucólisis, proceso importante citoplasmático, produce moléculas de piruvato o lactato, también lo habíamos comentado, las cuales tienen la posibilidad de ingresar a la mitocondria, atravesar a través de los transportadores MCT particulares, incorporarse, dijimos, una vez que el piruvato ha sido oxidado justamente a acetilcoenzima A, esta va a iniciar el ciclo de Krebs. Y en este proceso de ciclo de Krebs, esta serie de reacciones cíclicas, lo que va a ocasionar es que se formen importantes coenzimas energéticas como estas moléculas portadoras energetizantes, que es el NAD y el FAD, que contienen justamente electrones, energía pues, que ha sido recuperada de las reacciones químicas que se forman a cabo y que se llevan a cabo en el ciclo de Krebs. También aquí se forma una molécula de GTP, la cual de inmediato se isomeriza y se convierte en ATP. Entonces, realmente lo que interesa del ciclo de Krebs es, pues sí, forma una molécula de ATP, lo cual es muy poco, pero sí forma importantes moléculas como estas, NAD y FAD, que son las que vamos a utilizar para incorporar a las enzimas, a los componentes de la cadena de transporte electrónico, y ahí sí formar grandes cantidades de ATP. Es lo que veremos entonces el día de hoy. ¿Qué es entonces esto de la cadena de transporte electrónico, doctoras, doctores? Bueno, pues quiero que revisen la imagen de la derecha y tenemos una definición que seguramente quedará clara. La cadena respiratoria se refiere a un grupo de componentes estructurales, enzimas y otras moléculas que se encargan de manipular energía y que constituyen la última etapa de la oxidación de los nutrientes en el organismo. Es en esta etapa, en la cadena de transporte electrónico, junto con la fosforilación oxidativa, en donde se va a formar el ATP. Cuando hablamos de cadena respiratoria, estamos hablando entonces de elementos estructurales, enzimas, que se van a encargar de mover a los electrones que están llevando estas moléculas. Estos electrones, al irse moviendo de un lugar a otro,
están siendo rasurados, digámoslo así, están siendo manipulados para poder extraer la energía que contienen. Y esta energía es la que va a ser movilizada hacia el oxígeno para que se forme agua y después se generará con ello una serie de cambios que conoceremos enseguida que van a ocasionar que se genere también ATP por el mecanismo denominado fosforilación oxidativa. Bueno, revisen por favor muy bien esta imagen. Una vez más les pido acérquense un poco a la pantalla para que lo vean con mayor detalle. En esta imagen lo que les estoy presentando sería la membrana externa mitocondrial, esta que estoy señalando. Esta sería la membrana interna mitocondrial y particularmente aquí estaríamos hablando de una de las crestas, ¿sí? Este es una pequeña porción de lo que serían las crestas. A lo largo de toda la cresta mitocondrial que se encuentra dentro de la mitocondria, tenemos muchas repeticiones de esto que están viendo aquí. Es decir, estas enzimas, estos componentes que forman parte de estos procesos, no se encuentran solamente una vez en la mitocondria, sino a lo largo de toda la membrana interna, en esas crestas mitocondriales, tenemos la repetición, digámoslo así, de muchos fragmentos que contienen estos mismos componentes. Es decir, tenemos muchas cadenas de transporte electrónico, podemos entenderlo así. Y quiero que observen algo interesante. Estos componentes de la cadena de transporte electrónico se encuentran así, miren, se encuentran ubicados dentro, formando parte de la membrana. Tenemos un componente que se denomina 1, el componente 2, el componente 3 y el componente 4. Estos 4 componentes son finalmente proteínas que llevan a cabo importantes funciones de manipulación energética y que son las que se denominan realmente como cadena de transporte electrónico. Repito, 4 componentes. En algunos libros, sin embargo, ustedes van a encontrar que también integran un quinto elemento, un quinto componente. Este quinto componente se denomina ATP sintasa. ATP sintasa. Entonces, en algunos libros encontrarán que este tema que estamos revisando incluye a los componentes todos juntos, que he dicho, 1, 2, 3, 4, y el quinto, que sería la ATP sintasa, o bien en algunos otros libros los ponen separado, ponen del componente 1 al 4, y aparte ponen ATP sintasa. Pero realmente lo que interesa es que estos funcionan de manera sincrónica, como quedará claro al término de la sesión. Es importante también, doctores, recordar, de acuerdo a como veíamos el día de ayer, que el ciclo de Krebs, cuando se lleva a cabo de manera correcta y adecuada, una vez que se ha llevado a cabo la secuencia de 8 o 9 reacciones, recuerden, también tiene que ver con si incluíamos el paso intermedio entre ácido cítrico e isocitrato, pues finalmente si todo ocurre bien, se forman ATP, una molécula de ATP, se formaban 3 NADH, si ustedes recuerdan, y se formaba un FAD. Estas moléculas, doctores, particularmente el FAD y el NAD reducidos, son los que van a ser la materia prima que va a ser utilizada por estos componentes de la cadena de transporte para manipular la energía que tienen contenida y a partir de ellos generar importantes moléculas importantes que serían justamente el agua y el ATP en la ATP sintasa, como veremos a continuación. La cadena respiratoria, entonces, doctoras, doctores, está formada, como dije hace un momento, por 4 importantes complejos proteicos, denominados 1, 2, 3, 4, que se encuentran dentro, formando parte de la membrana mitocondrial interna, ¿sí? Esa que forma las crestas. Y son estos, los nombres son extraños, normalmente los referimos como complejo 1, 2, 3 o 4, pero si ustedes quieren conocer los nombres precisos, pues serían como aparece aquí: NADH coenzima Q-reductasa, el primero; succinato coenzima Q-reductasa, el complejo 2; citocromo C-reductasa, el complejo 3; y citocromo C-oxidasa, el complejo 4. Estos complejos, doctores, realmente lo que se encargan de hacer es atrapar electrones, y estos electrones, que finalmente son energía, llevarlos, moverlos entre ellos, entre sus distintos componentes, intentando extraer la mayor cantidad posible de energía que llevan para que esta energía sea utilizada para armar moléculas. ¿Cuáles moléculas? Bien. Los complejos, entonces, doctores, decía hace un momento, se dividen en complejo 1, 2, 3 y 4. Es complejo hablar de justamente cómo están estructurados estas moléculas. Les voy a dejar en esta presentación las características que estos tienen. De manera muy general podríamos decir que el complejo 1 es el más grande de todos,
está constituido por 3 subfracciones, por 3 subunidades. El complejo 2, denominado succinato coenzima Q-reductasa, es el que continúa, es el que sigue del 1 y es una enzima dimérica que se encarga justamente de recuperar también partículas, sobre todo las que provienen del FAD, mientras que el complejo 1, el anterior, se encarga de recibir a las moléculas de NAD. El complejo 3, doctoras, doctores, es la coenzima Q, citocromo-reductasa, que se encarga también, una vez de que han llegado los electrones, tanto del FAD y NAD, del complejo 1 y 2, los transporta, los mueve a través de otros, digamos, carritos moleculares que lo que hacen es llevar esta energía a la siguiente subunidad, al siguiente complejo, que sería el complejo 4, denominado citocromo C-oxidasa. Doctores, este es el que me interesa también. Bueno, todo es interesante que recuerden, pero el complejo 4, es el que se encarga, doctores, cuando ustedes y yo respiramos, lo que estamos haciendo es recibir grandes cantidades de oxígeno, que son las que llegan a la mitocondria justamente. Y ese oxígeno, doctores, es el que se va a encargar de recibir a la energía que llega gracias a este movimiento de electrones. Y esa energía, doctores, que recibe el oxígeno, es el que permite que se una con hidrógeno para formar las moléculas de agua. Recuerden ustedes, cuando hablamos de agua, dijimos que las células, el organismo, tiene la capacidad de formar pequeñas cantidades de agua, denominada agua metabólica. Y esa agua metabólica es la que se forma justamente en este proceso de cadena de transporte electrónico. Es importante recordar, en esta secuencia de eventos que dije que involucran el complejo 1 al 4, el complejo 1 se encarga de recibir los electrones que provienen de la molécula de NAD, el NAD reducido, mientras que el complejo 2 se encarga de recibir a la molécula o la energía proveniente y que va en la molécula de FAD. Esa energía entonces es transportada finalmente y llega al 4, y es en el 4 en donde, repito, esa energía es utilizada para formar agua. Es ahí donde esta energía permite unir al oxígeno que estamos manipulando, ese oxígeno que requerimos para vivir, lo integramos con hidrógeno y formamos agua. En este proceso, doctores, donde los electrones se van moviendo del complejo 1 al 2, 3 y 4, cada vez que los electrones se mueven de una unidad a otra, se liberan protones. Y esos protones, doctores, van acumulándose en el espacio intermembranal de la mitocondria. Cada vez que esto se lleva a cabo, aumenta la concentración de protones en el espacio intermembranal, haciendo que sea mucha más alta la concentración en el espacio intermembranal, respecto a la matriz mitocondrial. Entonces tenemos una diferencia. Esa diferencia, doctores, va a permitir que se lleve a cabo un importante proceso en la siguiente estructura importante, que es el complejo 5, o llamado también ATP sintasa, que lo que hace es permitir esa diferencia de concentración entre los protones, los hidrógenos que se encuentran en el espacio intermembranal respecto a los que se encuentran en la parte interna, en la matriz, generan una diferencia, un gradiente electroquímico que hace que la estructura denominada ATP sintasa empiece a girar. Esa diferencia hace que gire, algo así como cuando ustedes soplan un reguilete. Ese giro, doctores, genera también energía, que es la que se va a encargar, repito, es la que se va a encargar de tomar moléculas de ADP, difosfato de adenosina, que se encuentra en la mitocondria, y que lo que tenemos que hacer es pegarles un fosfato para que el ADP se convierta en ATP, y eso se logra justamente con el movimiento de esa turbina, que lo que hace es producir y generar la energía para que el ADP se una con fósforo inorgánico y tengamos la unión de ADP más fósforo inorgánico, nos producirá la molécula de ATP. Entonces, estos 5 componentes que vimos, que he explicado en la cadena de transporte, son los responsables de que en la mitocondria se genere ATP y se produzcan también pequeñas cantidades de agua. Esto es entonces lo que tiene que ver con el proceso de cadena de transporte electrónico y fosforilación oxidativa. El proceso, denominado también quimiosmosis,
es el responsable de que se genere esa diferencia de gradiente electroquímico, quimio-osmosis, que hace girar a la turbina. Así se le conoce también a la enzima ATP sintasa, una turbina. Enseguida veremos otro video donde les va a quedar claro esto. Y esta es la enzima ATP sintasa. Repito, tenemos aquí a los componentes 1, 2, 3 y 4, en donde al primero, doctores, llega el NAD con sus electrones, los suelta, los deja aquí, y al manipularlos, doctores, al querer quitarles esa energía, se producen y se liberan estos 4 protones que salen del interior de la matriz mitocondrial y se acumulan aquí. Cuando los electrones que estamos dejando aquí se mueven al siguiente componente, este no genera ningún flujo electrónico, ningún flujo de protones, pero cuando llegan al tercero, doctores, vean lo que ocurre. Nuevamente se liberan 4 protones del interior al espacio intermembranal, aumenta también la cantidad, siguen fluyendo, siguen moviéndose los electrones, y es en el componente 4 donde estos electrones, doctores, vean, se unen o son los que permiten ser el cemento, pues, entre el hidrógeno y el oxígeno para formar agua. Vean, liberamos, hemos sacado, hemos permitido que al espacio intermembranal se acumulen 8 protones, perdón, haciendo que aumente la concentración aquí respecto a la matriz mitocondrial. Y ese aumento, doctores, ese aumento de protones que hay aquí, funciona como ese soplido que dije sobre un reguilete, hace que gire la turbina de ATP sintasa, y esa energía produce o libera el componente energético necesario para que el ADP se una con fósforo y se produzcan las moléculas de ATP. Esto es entonces, doctores, la manera en la que nuestro organismo produce ATP. De manera muy técnica, podríamos decir que el complejo 1 entonces se encarga de captar 2 electrones del NADH y los transfiere a un transportador liposoluble denominado ubiquinona, que es justamente este, el que permite moverlos. El complejo 2 dona electrones a la ubiquinona desde el succinato, que forma parte del ciclo de Krebs. El complejo 3 obtiene 2 electrones que le está dejando este carrito molecular y se los transfiere al citocromo C, que es este que tenemos aquí. Y el complejo 4 capta los electrones que hemos recibido para producir las moléculas de agua. Y esto ha generado un gradiente, que es el que, repito, hace que gire la turbina y se produzcan las moléculas de ATP a partir justamente del ADP que está siendo sometido al interior mitocondrial para que sea regenerado como ATP. Esta es la forma que tiene, observen por favor, esta es la forma que tiene esa turbina que he dicho. Aquí tenemos el interior mitocondrial, aquí tenemos el espacio intermembranal. La cantidad importante, el exceso de protones que tenemos en este espacio intermembranal hace que se genere una fuerza motriz que hace que esto gire, y estas subunidades, al estarse moviendo, se encargan de atrapar y llevar a cabo la reacción, vean, entre el ADP más el fósforo inorgánico para producir las moléculas de ATP. Es importante también que ustedes recuerden que la enzima ATP sintasa, es esta la que se encarga de formar al ATP, tiene 2 regiones. Una región que se denomina F0, que es la que se encuentra inserta, atrapada, digámoslo así, anclada en la membrana mitocondrial interna, en la cresta, y al interior de la matriz mitocondrial tendríamos el componente F1. ¿Sí? Bien. Nuevamente, una animación que nos permitirá entender esto. Tenemos la cadena de transporte electrónico, tenemos el citoplasma, tenemos la membrana mitocondrial externa, el espacio intermembranal y las crestas mitocondriales. Lo que ocurre aquí, doctores, entonces, ahí están insertos, ahí están localizados esas repeticiones, esas secuencias de cadena de transporte electrónico y ATP sintasa. Vean lo que ocurre. Sobre la membrana mitocondrial externa, estoy ampliando cada uno de estos pedacitos en esta zona. Tenemos el lado P de la membrana, el lado N. Vean, ahí se encuentran justamente los complejos insertos, el complejo 1, el complejo 2, el complejo 3, el 4, el citocromo Q, que es el que se encarga de recibir y mover los electrones aquí en el complejo 2, el citocromo C, que se encarga de moverlos entre el 3 y el 4, y la ATP sintasa, que es la responsable de llevar a cabo el proceso de generación de ATP. Tenemos su componente F0, que he dicho, y el F1, que se encuentra dentro de la matriz mitocondrial. Vean entonces,
el ciclo de Krebs y la beta-oxidación, que es también otra ruta metabólica relacionada con ácidos grasos que produce mucho acetilcoenzima A, por tanto hace que dé muchas vueltas el ciclo de Krebs. Produce NAD, produce FAD. El NAD, cuando se genera, deposita sus electrones en el complejo 1. Se lleva a cabo el proceso que dije de movimiento de protones del interior de la matriz al espacio, esto que están viendo aquí. Salen, se acumulan ahí, se van moviendo los electrones, seguimos llevando a cabo el movimiento, la incorporación de protones al espacio intermembranal, 4 más, vean, siguen saliendo, hasta llegar al 4, donde se salen 2 nada más, pero ahora aquí se forma el agua. Eso es lo que pasó con el NAD. Ese NAD, entonces, la energía que estamos generando aquí, gracias a la acumulación de estos protones, doctores, vean lo que va a ocurrir. Hace que haya una diferencia de protones muy intensa acá, muy baja aquí. Hace que, por la quimiosmosis que he comentado, los protones estos que están siendo acumulados, ahora regresan a la ATP sintasa, la hacen girar y se produce el ATP. Las moléculas de FAD, doctores, bueno, hasta aquí debo decir, cada vez que el NAD llega y sufre esto que he comentado, se van a formar 3 ATPs, 3 moléculas de ATP. Cada NAD cargado con sus electrones, cada NAD reducido va a generar 3 ATPs. El FAD, doctores, el FAD que se produce, es una molécula que no se incorpora al principio, sino que se incorpora al segundo escalón. Y en ese segundo escalón, pues hace lo mismo, se va moviendo de un lugar a otro, pero, vean, ya no aportó estos protones. Entonces, la cantidad de protones que se acumulan aquí en el espacio intermembranal cuando participa el FAD es menor. Y al ser menor, entonces, pues va a producir menos ATP. Y en efecto, la molécula de FAD, cuando se incorpora a la cadena de transporte electrónico, forma únicamente 2 ATP. Mientras que el NAD, que lo hace desde el principio, forma 3 ATPs. Y ahí tenemos el proceso entonces de formación de ATP. Bien, me parece que con esto que he comentado hasta ahorita... Muy interesante, ¿verdad? ¿Quieres conocer más sobre el tema? Apóyanos suscribiéndote al canal. Si gustas puedes unirte para acceder a contenidos y explicaciones mayores por una pequeña cuota que nos permite seguir preparando más y mejores materiales. Paso 1. Ingresa al sitio www.youtube.com/marcoortizcodv. Paso 2. Selecciona la opción suscribirme o paso 3. Selecciona la opción unirme y realiza el pago correspondiente a la membresía o curso. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.